Muy buenas noches, madrugadas, tardes, días, donde estén y a la hora en que estén viendo este programa de Contrarreloj. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Galindo y es un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los fines de semana, en este espacio de RIT TV. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Miguel Quintana, el Troll, a Rocco y a Alex y a Patti que hacen posible este programa, y desde luego a mi queridísimo amigo Rolando La Nota, a quien le doy la más cordial bienvenida a este que también es su programa. Queridísimo Fer, un saludo apreciado a todos los amigas y amigos o amigas y amigos que nos visitan, que nos ven en este su programa Contrarreloj, el cual, como siempre, tenemos mucho contenido porque ya ven que este gobierno no da nada de qué hablar. La verdad es que López Obrador tuvo una semana de espanto y vamos a hablar de ello. Bienvenidas y bienvenidos, no se vayan, estamos aquí en Contrarreloj. ¡Ay! Vamos a una pausa y volvemos. No Pues nos ya estamos fuimos. de vuelta. ¿Sí nos fuimos? Nos fuimos y regresamos. Aquí estamos, querido Rolando. Muy bien, mi querido Fer. Oye, pues muchos temas, arráncate, que hay para rato. Pues más bien tú tienes ahí el pulso. ¿Qué está pasando en este caso de la militarización en el Senado? Estaba la iniciativa que envió el priismo, que envió Yolanda de la Torre y que de alguna manera varios diputados del PRI la aprobaron. Y luego pues llegó al Senado de la República y también se hizo una discusión y allí estábamos saturados, pero pues ¿qué pasó, Rolando? ¿Qué pasó con esta ley? ¿Qué ocurrió en el Senado? ¿La aprobaron? Los puristas dijeron, sí, vamos a proteger a nuestro amado Alito Moreno. No, bueno, a ver, fue una coyuntura bastante amplia, se presentó una serie de acciones, de situaciones. Mira, en primera instancia llega la minuta, directamente el dictamen, más bien, que en comisiones se discutió, en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y también en la de Seguridad Pública. El dictamen venía para que se ampliara el plazo del 2024 al 2028 y fuera presentado al Pleno. Inicialmente, el presidente del Senado, Armenta, había recibido un oficio donde le pedía a las propias Comisiones Unidas que se aprobara. Entonces dijo Alejandro Armenta, sí, vamos a darle causa, es decir, que se presentara al Pleno. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se presentó? Bueno, definitivamente fue caótica esa sesión porque hicieron una serie de acciones y de marrullerías que ni se le da al obradorato, a Morena, porque Morena es el obradorato y el obradorato es Morena. Y entonces habían dicho que sí se votara. Y venía obviamente a favor el dictamen que se ampliara. Entonces Acción Nacional presenta una moción suspensiva para que no se apruebe. La moción suspensiva, pues no es otra cosa más que una especie de exhorto, donde se le indica al presidente que no se discuta. Es un procedimiento, un recurso legislativo para interrumpir una discusión de algún asunto puesto a consideración del Pleno, porque una fuerza política considera que no debe ser o que debe de ser discutido más, pero en comisión. Y entonces es una proposición o un grupo de legisladores que hace, o legisladores, durante el desarrollo de una sesión para detener el trámite o discusión de algo, de algún asunto del pleno camaral. Obviamente fue votada en contra por los morenistas. Después, a través de una maniobra que se dio, hubo un atorón por un oficio que después presenta a las Comisiones Unidas, donde retiran el dictamen para que ya no se vote. Y entonces los legisladores del PAN aducieron y argumentaron que sí se debe votar porque llegó primero el oficio, y hay una serie de discusiones. Esto se da porque Monreal se da cuenta que le faltaban 10 senadores para que se votara. Entonces quieren ganarle tiempo para que pueda ser
diferido, más bien ya se difirió, para que directamente puedan coaccionar, presionar, corromper, amenazar, amedrentar y atacar a senadores opositores para ver qué cola le encuentran y entonces así hacer para que voten a favor por el dictamen. Y esto pues definitivamente no es lo más ético ni lo más loable. Ahora, el propio Monreal se da cuenta que no tiene mayoría y antes de pasar un ridículo mayúsculo deciden retirar el dictamen para una posterior discusión. En la práctica parlamentaria se argumenta que después de 10 días tiene que ser votado, pero esto no es una norma que específicamente tenga que ser así. Lo que sucede es que el periodo ordinario de sesiones seguramente cerrará en diciembre, como en la Cámara de Diputados sucede, y posteriormente tal vez ya no alcancen a discutir este dictamen y a lo mejor se vaya al siguiente periodo ordinario de sesiones para discutir estos temas. Ahora, que seguramente es por ahí de marzo. Comúnmente los diputados y los senadores tienen periodo de sesiones en septiembre, diciembre y luego de marzo a más o menos junio por ahí. Entonces, no se aprueba y toma Damián Cepeda, senador de Acción Nacional, la palabra y dice, ya estamos listos a la hora que quieran votarlo. Morena se rehusó. Yo lo veo como una derrota, sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo, porque directamente Morena puede hacer lo que se le viene en gana para después hacer una serie de marrullerías y una serie de acciones para presionar a los senadores, a los legisladores, para que puedan aprobar el dictamen, ¿sí? Ahora, yo creo que más allá de un castigo, como lo dijo Loret de Mola al propio López Obrador, es una especie de derrota, de Monreal porque pues no tuvo los votos suficientes para sacar la reforma. Como sabemos, amigas y amigos, se requiere mayoría calificada de igual forma como lo que tiene que ver con los diputados, porque si no hay mayoría calificada, pues definitivamente no puede ser votado, ¿no? ¿Sí me explicó? Ahora, una vez que ya lo retiró la comisión, bueno, hubo una serie de discusiones, yo vi toda la sesión. En los senadores se requieren 85 senadores de 128 para lograr la mayoría calificada, es decir, se necesitan 85. Tienen 75, Fer, amigas y amigos, les faltan 10. Entonces, mientras no tengan esos 10, pues va a seguir. A ver, Loret dice que cobró venganza Monreal contra los desdenes, los desprecios, el distanciamiento y sobre todo las groserías que le ha hecho López Obrador en la discusión de la militarización del 2028 hasta el 2028. Porque dice Loret que metió a López Obrador en un problema y luego le regaló un tanque de oxígeno. El problema es que no alcanzaba la votación, que es una venganza a todas luces, porque ya no habla con Monreal, ya no lo invita a desayunar, ya no lo presiona, lo desdeña, no le hace caso, le ha querido quitar poder en el Senado, no le incluye en su lista de corcholatas, que es lo que más le duele, por supuesto, a Monreal, a pesar de que sale tercero en las encuestas internas y más recientemente ordenó que no fueran los secretarios del gabinete a la reunión plenaria que organizó, es decir, de su grupo parlamentario. Monreal se la cobra y metió al presidente en un problema al encabezar en el Senado la oposición. Según esto, dice Loret, por su abstención a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, es decir, Monreal se abstuvo. Pero después le lanza un tanque de oxígeno para que se votara posteriormente, es decir, después de esta sesión, en alguna otra, en este periodo, en el siguiente. Entonces, presentaron y retiraron los dictámenes, es decir, el que ya venía. Y con esto, según Loret, le da oxígeno político porque, bueno, yo también en esa parte coincido, Fer, amigas y amigos, porque sí es probable que le dé cierto oxígeno porque se pueden reagrupar pueden convencer a más senadores, como ya dije, a presionarlos. Pero bueno, el libro de los trucos sucios o de las colas largas,
pues puede doblar a sus rivales, ¿no? 1-1 hasta alcanzar los 11 votos que le faltaban. En realidad eran 10 porque ya se había ido Raúl Paz, el senador traidor de Acción Nacional. Entonces, el desenlace de la no votación los deja en una posición difícil, ¿no? Porque el presidente seguramente ha de detestar al propio Monreal. Y bueno, Adán Augusto, que estaba operando, según me informaron, en un space, que estaba a 2 cuadras del Senado en un hotel, al parecer el Fiesta Americana, muy cerca del Senado, estaba operando desde ahí para que se lograra la mayoría y no se logró. Entonces, esto puede desenlazar en 2 factores. El primero es que se reagrupe Morena y a través de la coacción logre los 10 senadores que le faltan, 11. La segunda es que ya sea una derrota para Morena y como ya no van a conseguir los votos, prefirieron retirarla antes de pasar la vergüenza, el oso, de someterla y que se las reprobaran y que no la apoyaran. Ajá. Entonces es un aspecto ahí que se presentó. Déjame decirte que justo la diputada Yolanda de la Torre acaba de pedir licencia, que la tuvimos en el programa La Antítesis, recordarás, pidió licencia como diputada porque va a presidir la Suprema Corte de Justicia del Estado de Durango, donde es ella. Pareciera que le dan un premio de consolación. Es decir, le van a otorgar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Durango. Y acaba de pedir licencia a la diputada Yolanda de la Torre. Entonces, en este sentido, yo creo que ha sido una serie... Loret dice que es una venganza. Yo más bien creo que se bajó los pantalones Monreal y no le alcanzó, aunque lo trató de hacer y lograr convencer o coaccionar o presionar, y no sucedió. Kenia López Rabadán, Damián Cepeda, Xochitl Gálvez y otros senadores estuvieron dando tweets de triunfo. No le ganamos, no, ya no pudo con sus planes perversos López Obrador. Definitivamente son perversos, pero de eso a que hayan ganado, estos bandidos son capaces de todo, son unos cínicos sinvergüenzas, no conocen el pudor ni la honra los morenistas, empezando por su patrón López Obrador y seguido por los descendientes que tiene, sus amigos, sus cuates, los que le deben la chamba. Entonces, yo creo que se puede reagrupar, más allá de una venganza que hizo Monreal al propio López Obrador. Y así fue la historia, fue muy, muy rápida, todo esto sucedió en un día, pero pues quedó fuera, Fer, quedó para atrás por ahora. Al menos es un triunfo parcial. Yo no lo vería como echar las campanas al vuelo, ya los derrotamos como los senadores estos que mencioné. Vaya, yo no me atrevería a eso. Tendríamos que estar muy analíticos. ¿Qué va a pasar posterior? Porque estos son, además de marrulleros, son expertos en el fraude, en la coacción, en la mentira, en el soborno y, por supuesto, en la trampa, en el fraude. Y eso es más peligroso. Pues así es, y mencionabas el caso de este personaje, el senador Raúl Paz Alonso, que se pasó como buen traidor a la parte de Morena en esta votación, Rolando, pero hay que decirle a la audiencia que el caso de Raúl Paz tiene mucho que ver con lo que le ocurrió al hermano. Pues no le ocurrió al hermano, en realidad el hermano del legislador que se acaba de adscribir a Morena, pues ha sido acusado por la familia de Marilyn Mena como el presunto responsable de su asesinato. La familia de Marilyn Mena Irigoyen, que tenía 33 años de edad, una contadora, pues fue localizada sin vida allá en Mérida, Rolando. La localizan sin vida de acuerdo a la prima de esta Marilyn, la prima se llama Cintia Irigoyen. La joven había estado todo el día con su pareja y la pareja es el hermano del senador
Raúl Paz, Ricardo Paz Alonso. Y algunos vecinos comentan que empezaron a escuchar como pelea, como discusión, y después de eso, pues ya no se supo más de Marilyn. Y este personaje, Paz Alonso, hermano del senador Raúl Paz, pues resulta que al parecer está involucrado en este asunto de manera directa. ¿Por qué? Porque supuestamente este personaje acudió después al departamento, supuestamente para buscarla, según que no tenía noticias de ella, brinca la barda y se hace como que la va buscando, como que no sabe bien qué onda, sale del lugar, hace una llamada para averiguar de Marilyn y esta llamada alertó a todos que algo no estaba bien. Y la familia de la joven acudió al departamento donde vivía, solicitaron la intervención de la casera, abrieron la puerta y encontraron el cuerpo de Marilyn colgado, supuestamente para simular un suicidio, y supuestamente parte de la simulación pues requirió de una hamaca para amarrar una cuerda de ella y el resto del cuello de Marilyn. Entonces ahí es como la parte de la sospecha, porque la forma en la que está colocada y demás, pues parece más un montaje que otra cuestión. Cerraron el departamento, fue el personal médico forense, realiza la autopsia del cuerpo de Marilyn y el resultado que dan las autoridades en este caso, pues según el informe es que fue por asfixia mecánica por ahorcamiento y no por suspensión. A pesar de ello, pues la fiscalía dictamina que la joven se había suicidado. Entonces, detrás de esto, hay como sospecha por el caso que se está siguiendo en torno al hermano del senador, porque los familiares de Marilyn señalan algo que desde luego pues tendría que valorarse, que ella tenía artritis en las manos, lo cual le impide cierta fuerza suficiente para terminar con su propio. Entonces, hay una denuncia en contra del hermano del senador que se llama Ricardo Paz, pero las investigaciones en contra de este hermano senador ahora morenista, pues no han avanzado. Pues, quién sabe si en este tipo de situación también se haya negociado pues la posibilidad de que no persigan a su hermano Rolando, ¿no? Que es lo que han señalado algunas personas al respecto, ¿no? Lo cual es lamentable porque si es así, si busca impunidad para su hermano y además también busca un hueso, pues vaya, que es doblemente lamentable que se den este tipo de contubernios políticos en aras de una votación que finalmente a terminar de alguna manera perjudicando al propio país, Rolando. Pero ¿sabes qué es lo más terrible de este asunto? Que este caso en concreto de Ricardo y de la pareja de este Ricardo, que es Marilyn Mena, además de que en ese entonces no acudió al funeral de la joven, la Fiscalía Estatal entrega el cuerpo de la víctima a su familia en menos de 24 horas, no habían hecho ningún examen toxicológico. Y aunado a ello, omitieron desde un inicio que la propia víctima, Marilyn, presentaba ya signos de violencia, como algunas marcas en el cuello, algunos moretones en las manos y algunos moretones también en los pies. Pues vaya, no sé, es otra línea que también nos puede dar luces sobre esta traición de este senador panista. Imagínate, senador panista con este tipo de compromisos familiares. Digo, yo sé que es su hermano finalmente, ¿no? Y que los delitos del hermano no necesariamente los comete o los perpetra el propio senador Raúl Paz Alonso, pero sí se está utilizando
este tipo de votación como una moneda de cambio, pues bueno, delicado el asunto, Rolando. Bueno, a ver, Fer, esta historia no termina aquí. Mira, Raúl Paz fue durante mucho tiempo ninguneado y despreciado y desdeñado por Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Siempre le decía que si que se quería ir del PAN, que se fuera, que no era necesario, que no representaba mayor ruptura ni mayor peso político. Fue el Partido Verde Ecologista quien lo empezó a seducir de inicio, no lo convencen, llega Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, le ofrecen la candidatura del Estado, él dice que sí y repentinamente llega a un acuerdo con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para ser miembro del CEN de Morena con un puesto honorífico, un puesto que le dieron, y entonces brinca la bancada de Morena. Los que saben de la trama dicen que se va a ir como candidato de Morena al estado de Yucatán cuando haya elecciones ahí, es decir, que va a ir contra Renán Barrera, que es el del Fin de Acción Nacional y de la Alianza. Entonces, pues esto deja mucho que desear, como tú dices, específicamente, tenemos el caso también del asesinato de la esposa pareja de Ricardo, pero sí, han sido una serie de acciones muy sospechosas. Yo creo que sí compró impunidad para el hermano, pero también compró la candidatura para gobernador por Morena en el 2024 dentro del estado de Yucatán. Y también creo que compró un puesto honorífico o que le dé cierto realce dentro de Morena. Pero más allá del senador traidor, que es un voto al final, cabe destacar que Monreal tiene la lumbre inmediata para poder, es decir, la premura, para poder presentar otra vez el dictamen, porque si no, no sé qué vaya a pasar. O sea, esta iniciativa, pues le dolió muchísimo a López Obrador, o sea, le dolió que no se haya aprobado, porque definitivamente era una apuesta que le estaba haciendo con el abrazo de Acactempan. Como ustedes saben, amigas y amigos, y si no se los explico, el abrazo de Acactempan es un abrazo que sucede justamente en ese poblado entre Vicente Guerrero, líder de los insurgentes, y Agustín de Iturbide, que era mexicano, el primer emperador que tuvo el país. Y bueno, se abrazan para dar fin y pie a la independencia de la nación. Por eso se le conoce como el abrazo de Cactempan. Y yo lo comparo con lo que hizo Alejandro Alito Moreno, por lo cual le mandamos un saludo afectuoso desde aquí. Y junto con Adán Tú se Augusto lo López. mandas a título personal, ¿eh? No, claro, bueno, me refiero en tono de sarcasmo. Ajá. Y entonces, en este sentido, pues yo creo que se dio esta parte. Entonces, ya definitivamente no está agotada, no quiere decir que ya se desechó o que ya no se va a aprobar. Ojo ahí, ¿eh? Todavía tiene posibilidades, todavía está viva y conociendo estos zampones de barandilla, saben perfectamente cómo operar y pueden repensar la forma de presentarla, porque después dijo al día siguiente Monreal que si le hacían cambios que la oposición quería, que lo podían presentar, pero sin negociar hasta el 2028. Ha querido Fer, y la verdad es que no ha sido fácil, ha sido una coyuntura compleja, porque Morena es un partido, una secta, como ya sabemos, que busca a toda costa cercenar la democracia, lograr hacer una serie de acciones para hacer la santa voluntad de su patrón, de su jefe, de Tlatuani, del rey omnipotente y omnipresente de López Obrador.
Pues así es, querido Rolando, tú tienes toda la razón con ese asunto. Eh, a mí me gustaría también comentar algo que, pues, de alguna manera tiene que ver con las traiciones y tiene que ver también con las promesas, ¿no? Hay que entender algo. López Obrador, cuando fue el eterno candidato, prometió mucho y ha entregado básicamente nada de lo que prometió, ¿ok? En sus campañas presidenciales, tanto en la de 2012 como en la de 2018, aseguró que retiraría al ejército a las calles, aseguró que si por él fuera, incluso quitaría al ejército, prometió una reforma, prometió que de alguna manera no habría violencia, habría paz, habría un proceso de pacificación, una amnistía, etcétera. Prometió muchísimas cosas, Rolando. Y lo que tenemos es justo todo lo contrario. Y sigue la lógica de casi todos estos liderazgos corruptos que ofrecen esperanzas vacuas y que finalmente, en cuanto llegan al poder, los más revolucionarios, su inclinación, si logran salirse con la suya, como en este caso, es ser unos pequeños dictadores. Después de todo, esas instituciones democráticas que engendran las políticas que la gente desea también ponen difícil a los líderes sobrevivir en ese puesto. Entonces los líderes no quieren consentir en los deseos del pueblo a menos que el pueblo los pueda obligar a ello. Pero como a veces el pueblo no los obliga, cuando no puede obligar a un viejo decrépito con aras de dictador, suelo, bananero, o a un revolucionario populista con aras de redentor y dictador al mismo tiempo, pues acaba este personaje por instalarse en el poder, a mirar por ellos en lugar, o sea, por ellos, por la casta, por su propia supervivencia, en lugar de la gente. La respuesta a esto es que van sepultando gradualmente la democracia y no todos tienen resultado en beneficio pues, de los intereses que en algún momento enarbolaron o que juraron defender. Y estos personajes, estos revolucionarios bananeros, acaban simplemente destruyendo un sistema para empezar a implementar una autocracia que les permita al mismo tiempo generar las condiciones de un modelo que pueda tener una perpetuación a, pues, como su nombre lo indica, pues a muchísimo largo plazo, Rolando, y eso es el peligro en el cual estamos inmersos, porque además las Fuerzas Armadas ya tienen, ya tienen muchísima presencia en nuestro país y en lugares que antes estaban ocupados por, por civiles, ¿no? Secretaría de Seguridad Públicas estatales, hay militares. En el Instituto Nacional de Migración hay militares. En el ISSSTE hay militares. En las aduanas hay militares. En la administración portuaria, en la policía municipal, en los aeropuertos, en la Agencia Federal de Aviación Civil, en Birmex, en la Dirección de Policía de Tránsito, en la Policía Estatal, en los programas de Sembrando Vida, en programas de reparto, en bancos del bienestar. O sea, las instituciones civiles han estado ocupadas ya gradualmente por militares, Rolando, y eso de alguna manera también va atenazando la pinza de la condición de estos personajes que se vuelven autócratas y que de alguna forma sepultan todo aquello que dijeron que iban a defender, Rolando. Oye, Fer, bueno, a ver, es que yo insisto, ¿para qué quiere una Guardia Nacional López Obrador si no combate a los delincuentes? Es el presidente más militarista de la historia y tiene una serie
ideas castrochavistas para militarizar al país y tener un control absoluto del ejército. Insisto, no es para atacar a los delincuentes porque tiene pacto al ser un narcoestado. Es directamente proporcional su locura a la represión que va a hacer a los ciudadanos cuando no reconozcan en el 2024 su derrota o en cualquier proceso electoral o para cualquier circunstancia que quiera hacer de perversidad, por ejemplo, abolir los poderes o cualquier locura que se pueda presentar. Digo, es una hipótesis, no quiere decir que esto vaya a pasar, aclaro, porque luego no se me van a espantar, pero es una hipótesis para que tenga militarizada al país. Luego este viernes, de forma providencial, impoluta, se le ocurrió al presidente y dijo en la mañanera, ayer me quedé pensando que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea el asunto cupular, unilateral, y ya tengo la propuesta de las 3 preguntas. Imagínate, ahora otro nuevo circo, otro nuevo espectáculo, otra nueva barbaridad, otro gasto innecesario, otra millonada despilfarrada con un Instituto Nacional Electoral manco y cojo que lo ha estado mermando económicamente para que lo organice el INE y se haga una consulta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles con labores de seguridad y sobre la Guardia Nacional, que no se trate de un asunto presidencial y la gente decida. Y dijo el tartufo bribón de Palacio Nacional, ayer me quedé pensando que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular, y ya tengo la propuesta de las 3 preguntas. Dijo luego de que el Senado suspendió la discusión, ¿no? Y se devolvió a comisiones el dictamen. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? La primera, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño ahora? 2, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028, perdonen, o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Tercera, ¿cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Esas son las preguntas que el bandolero, el ruin, el rufián, el mafioso, el líder capo de la mafia mexicana, López Obrador, quiere proponerle a la gente. De una vez les vaticino que si se hace otro ridículo de esta magnitud, la respuesta va a ser la que ellos quieren. Como siempre pasa en este tipo de consultas, que son una simulación, una mentira, un gran teatro, un montaje, para que el Mesías tropical se enaltezca como figurón, como torero alzado en hombros, cortando rabo y oreja. Ese es el López Obrador megalómano que tenemos al frente de la presidencia. Oye, Rolando, pero además, según José Ramón Cosío, conforme al artículo 35, fracción 7, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Pues evidentemente, el presidente conoce bien la Constitución, o bueno, espero que así sea, pero tiene asesores que sí la conocen bien. No, bueno, sí la conocen, porque, a ver, un presidente igual no la conoce. O sea, digamos que si él no la conoce, tiene gente que le dice, oiga, presidente, esto no lo puede hacer usted. Eso sí. A ver, ¿cómo chingados no lo puedo hacer? Entonces, regresamos a esa extraordinaria película de Luis Estrada, la de La Ley de Herodes, donde Varguitas cambia la Constitución a uso y beneficio según complazca, porque nuestro presidente es un autoritario, como ya lo hemos señalado aquí, y junto con todos los calificativos que le has endilgado, que le quedan perfectamente como anillo al dedo. Entonces, estos miserables lo que están haciendo es literalmente
pasarse la Constitución por el arco del triunfo y no nos extrañe al rato que empiecen a haber consultas. O sea, imagínate hacer una consulta, oiga, señor, ¿quiere usted que la Guardia Nacional se mueva a Guanajuato porque hay violencia? ¿Considera que hay poca violencia, mucha violencia o nada de violencia? O sea, es la locura, Rolando, es la insania. Este presidente es un sociópata, carajo. Entonces, qué peligroso en manos de quién estamos y cómo juega con este tipo de elementos nocivos para decidir sobre temas de seguridad nacional. En fin. Pues, ¿te parece si vamos a una pausa, Rolando, y regresamos? Con nuestros patrocinadores. Creo que en pantalla no aparece. Pues estamos de vuelta. Pausa. Ya estamos de regreso. Pero creo que no está apareciendo, al menos a mí no me aparece la imagen de la pausa, ¿O? Raro, no, pero sí está apareciendo, Bueno, a lo mejor a mí no me aparece. Bueno, sí, este es el tema de la Guardia Nacional, Fer. Pues vamos al otro tema, Rolando. Ahí tú tenías uno muy bueno. Si quieres explicarlo. ¿Qué está pasando con ese asunto? Que es muy delicado, por cierto, amigos. Pues mira. Adelante, Rolando. Gracias. Como si se tratara de un déjà vu del chavismo, cuando Hugo Chávez llegaba a los pueblos y decía, y ese edificito de allá es propiedad. Como hablan los populistas, que hoy junto con Fidel Castro, ojalá ese personaje asesino de Hugo Chávez se esté revolcando en el infierno. Pues como si se tratara de esto, estos sinvergüenzas de la Fiscalía General de la República, en manos de Alejandro Gertz Manero, uno de los personajes, junto con Manuel Bartlett, más corruptos y detestables y deleznables que tiene la 4T. Resulta que llegan a predios de Santa Fe, a hectáreas enteras, les mandan oficio citatorio a los propietarios y les dicen de repente, no, pues ¿sabe qué? Donde usted vive es propiedad del gobierno y me lo tiene que devolver. ¡Ah, caray! ¿Cómo que lo tengo que devolver? Pues sí, como lo oye. Entonces, bueno, pues obviamente los propietarios ya hay una lluvia de amparos y una serie de acciones. Y esto se debe a un capricho directamente de Alejandro Gertz para construir el Parque Nacional de la Justicia en Santa Fe, en las zonas más altas de plusvalía que tiene la Ciudad de México. Lo peor es que están haciendo este decretazo López Obrador de nacionalización con un decreto que se publicó en 1907 del Porfiriato, donde el gobierno mexicano era el dueño de todo esto. A través de este decretazo, buscan en un momento dado quitarle y despojar a la gente, despojar de sus propiedades para devolver los inmuebles sin más que porque conforme al acuerdo del 3 de octubre de 1907 que promulgó Olegario Molina Solís, entonces secretario de Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, son de la Federación. ¡Ah, cabrón! Nada más así por sus pinches pistolas de estos bandoleros sinvergüenzas. Pero lo que se les olvida es que el decreto es previo a la Constitución del 17, año en que mi querido presidente Venustiano Carranza reconoció en esa zona el derecho de propiedad de los ocupantes. Ahí hay edificios, locales, penthouse, departamentos, casas, y están buscando atraer muchas hectáreas. Y con esto quiero decir que seguramente López Obrador le dio la instrucción, despójame a esos fifís de esas casas, porque ya saben cómo se expresa López Obrador.
Y seguramente no nada más es por el parque pedorro que quiere hacer el propio Gers Manero, sino porque están viendo una posibilidad de negocio para enriquecer más los bolsillos del Mesías tropical y del fiscal general de la República. Ahora bien, estamos hablando que está la Universidad Iberoamericana, el Centro Comercial Santa Fe y una decena de edificios corporativos y condominios de lujo dentro de lo que quieren expropiar. Casi me pitorreo. Ajá. Ahora, el INDAVIN, que es el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales, demandó por la vía civil anular los derechos de propiedad de un fideicomiso que en 2017 formaban Enrique Gerardo Telles, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles. Y bueno, también reclamó cancelar la venta de un predio el 3 de noviembre del 2011 de una sucesión testamentaria de María Elodia Romero Miranda en Residence L'Héritage. Sí, L'Héritage. Y bueno, están queriendo despojar a la gente nada más por sus pistolas. Estamos hablando de decenas de millones de pesos, Fer. Mira, aquí tengo algunos casos. Uno de los citatorios llegó a Hagi Inmuebles, empresa a la que le requirieron devolver un predio de 3.588 metros, ubicado en la fracción C del inmueble denominado Barranca de la Angostura, fracción norte, a la altura del kilómetro 15 de la carretera México-Guadalajara. O la gasolinería Shell, de casi 90,000 metros cuadrados y un local de 7-Eleven. Y así le están mandando cicatrices. ¿Cuál es lo peor de esto, Fer? Que lo están haciendo a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. A los narcotraficantes los dejamos operar, no es delincuencia organizada, pero a los ciudadanos que adquirieron predios, esos sí son delincuentes. Y hay que atacarlos, y hay que quitarles sus propiedades. Y lo peor, Fer, lo peor es que es a través de una unidad que se dedica expresamente, o sea, ¿hasta dónde llega la perversidad de López Obrador? ¿Hasta dónde llega la imaginación? ¿Qué sigue? Cerrar templos, iglesias como en Nicaragua se está haciendo, cerrar directamente la libertad de culto, prohibirnos como una nueva guerra cristera. ¿Qué sigue? Que lleguen a nuestras casas y saquen a nuestros hijos para decir que tienen que ir a pelear por la revolución mexicana de la cuarta deformación, como sucedió en Venezuela. Entonces, esto se está dando a través de una unidad, fíjate, Fer, es la unidad, ahorita te digo, especializada, es una unidad especializada antiterrorismo. O sea, ¿cómo estamos hablando de ese tipo de cosas? Como si la gente, los ciudadanos que viven en Santa Fe fueran terroristas y delincuentes organizados. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de cosas, Fer? O sea, es increíble lo que se está haciendo. Luego la alcaldesa de la zona, de Álvaro Obregón, Lía Limón García, inmediatamente dijo que iba a defender a los colonos, como debe de ser, como es su representante y el primer contacto que tienen. Ajá. Porque como si fueran delincuentes, como si fueran ampones, como ellos son, los de Morena, que ellos sí son ampones, están buscando hacer este tipo de adjudicación de agandalle, Fer. Mira, fue la unidad especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas. Ya estuvieron circulando en la red de los oficios, donde citan a los ciudadanos y les dicen, me desocupas en tal día porque ya, bueno, carajo, esto es una lluvia de amparos, esto es una arbitrariedad, esto es una agandalle, esto es Venezuela del Norte. Y luego dicen los chairos que no es Venezuela del Norte, por favor. Esto es una situación complicadísima, gravísima, que se está violando todo el marco legal, que se está violando la garantía de audiencia de los ciudadanos, que se está violando los derechos de propiedad de los mismos. Es un marco jurídico inventado por ellos, por Gers Manero y por la bola de bandidos
de la 4T presidida por el bandido mayor de López Obrador. Entonces, yo creo definitivamente que los ciudadanos no se deben de dejar. Ya hay diputados, senadores que ya están muy activos buscando algunas alternativas para que esto no suceda, Fer. Ahora, hay muchas operadoras inmobiliarias que les quieren despojar también a particulares. Híjole, yo no sé qué está pasando en este país, pero cada día estamos peor. Caray, bueno, pues sí, de hecho Jorge Triana también está en el tema de la defensa de este asunto y él mencionaba que pues no eran expropiaciones propiamente, sino porque en las expropiaciones incluso creo que hay una indemnización. Aquí no hay nada, o sea, literalmente los quieren despojar, es un robo en despoblado. Y esto me recuerda a todos estos grupos mafiosos que están operando en la Ciudad de México desde hace ya mucho tiempo. Héctor de Mauleón hace algunos años publicó una columna en el Universal, bueno, la misma columna que tiene. Lo recuerdo ese caso porque me llamó poderosamente la atención, donde había un fotógrafo español que vivía en un departamento allá en la colonia, no es cierto, en Reforma, era por la calle esta de Varsovia, si no mal recuerdo es la Juárez, ¿no? La colonia Juárez. Entonces, un día regresa a su casa y encuentra que tiene sellos, de la Procuración de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y es llamado a declarar a la Fiscalía para delitos ambientales y para delitos en materia de protección urbana, porque el señor se encontraba en un grave aprieto porque el inmueble estaba relacionado con una denuncia de despojo. Y además, la policía había asegurado el departamento y había encontrado pornografía. Pero este fotógrafo era un fotógrafo de desnudos artísticos, era un fotógrafo de modelos. Y entonces lo estaban involucrando en una red de pornografía y le solicitaron cerca de 80,000 pesos para borrar el asunto de pornografía, o sea, una extorsión a todas luces. Finalmente, este fotógrafo español que estaba rentando le llama al arrendador para decirle lo que le ha pasado. El arrendador se va de espaldas por lo que está escuchando y dice, bueno, yo soy el propietario, ¿no? Resulta que había surgido otro propietario, ¿no? Es un viejo propietario con unos documentos que supuestamente eran apócrifos. O sea, toda esta misma película, Rolando, más o menos en esa misma situación, muy parecida a lo que estamos observando aquí, de un departamento que en realidad eran muchos otros departamentos en la Ciudad de México, en lugares estratégicos, con una enorme plusvalía. Y esto tenía el tufo de una red de delincuentes desde la fiscalía, junto con otras dependencias locales que operaban para despojar a la gente de sus propiedades, Rolando. Esa es la realidad. Y lo que estamos Bueno, a viendo ver, es eso. Son unos, es son que, unos, son unos delincuentes. Sí. sí, unos delincuentes. A ver, es que ¿quiénes son invasores de predios? ¿Quiénes son paracaidistas? López Obrador viene de ahí, los cobijaba, los apapachaba. Dolores Padierna y el señor de las ligas, Raúl René Bajarano. Ellos eran paracaidistas en la alcaldía Cuauhtémoc, se apoderaban de predios que tenían dueño y ya no los sacabas por nada del mundo ni con grúa, y después le ofrecían una bagatela al dueño y le decían, pues ya estamos aquí, o la tomas o la dejas. Y así se fueron apoderando de varios inmuebles, y luego el INVI, de estos izquierdosos que han gobernado la ciudad por más de 20 años, pues los financiaban y construían unidades. Entonces era negocio redondo para Bejarano, para Superbarrio y todo ese tipo de gente, porque invaden los predios y posteriormente entonces obligan a los dueños a decirle, no, pues o me lo vendes o me lo vendes. Le dan una baba de perico, luego sacan el crédito en el INVI, solapado por el propio López Obrador cuando fue jefe de gobierno, le da una la nota al INVI y entonces es negocio redondo.
el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, porque ellos ya no invirtieron nada. O sea, la lana que le dan al propietario se la sacan a los que presuntamente les van a vender los departamentos. Entonces, es una serie y una mafia de expropiación. Algo similar, tipo paracaidista, quiere hacer López Obrador, pues viene de ahí, hombre. López Obrador es un paracaidista profesional. Entonces, no nos hagamos, o sea, esto va más allá, ¿no? Claro, no, sí, completamente de acuerdo. Y recuerdo que también había incluso marchas para que te pudieran dar tu departamento, o sea, ya el predio ya construido, ya con el departamento, los movilizaban a las personas que estaban anotadas en esa lista y tenían que ir a las marchas, tenían que ir de manera tumultuaria para cualquier evento del obradorismo, y ya poco a poco los iban liberando para que les dieran su departamento y hicieran lo que tú estás exactamente diciendo, pues que pagaran el departamento, pero evidentemente era a un menor costo de lo que podría costar en la zona, de lo que podría valer en la zona, ¿no? O sea, se los hacían como si fuera de interés. Y además con las normas no adecuadas para la construcción de inmuebles en dichos lugares, ¿no? Es decir, eran edificios que tendrían que haberse construido de 4 o 5 pisos y los hacían de 8, por mencionar un caso, ¿no? Y así fue en muchos lugares de la colonia Cuauhtémoc para que la gente se hiciera de un departamento a través de estos créditos del INVI, pero detrás de eso pues estaba la propia movilización de las personas para que pudieran recibir ese departamento que finalmente habrían de pagar más adelante. O sea, extorsión, movilización, el uso político de los programas, chuladas, Rolando. Bueno, es que a ver, Morena Bueno, es sí, lo peor, Morena es lo peor de la política mexicana. Morena es López Obrador y López Obrador es Morena, hombre. Pareciera que están entrenados para delinquir. Tuve, por ejemplo, Nestora Salgado, la secuestradora, o sea, la clase de gente que recluta Morena son a delincuentes, parece un requisito indispensable ser delincuente, pero llegas con el Mesías y él te purifica, él te limpia, él te vuelve sagradamente limpio, porque ya eres verdaderamente una joya y no puedes ya directamente delinquir, porque yo, el gran Mesías, te he purificado. Así las cosas, Fer. Entonces, yo la verdad es que estoy muy preocupado por lo que están haciendo estos sinvergüenzas, porque este es el principio de muchas cosas, ¿no? El principio de muchísimas, muchísimas cosas, Fer. En fin. así es, querido Rolando, pues, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos para conclusiones y para despedirnos de nuestra audiencia? Nos falta la Voy a sección una de pausa. corrupción. Bueno, sí, también. Vamos a esa. Amigos, estamos de vuelta para hablar de los temas de corrupción que tanto nos aquejan y nos preocupan. Rolando, ¿qué tenemos ahora en la lista del tema de la corrupción? Pues mira, traemos un par de casos, algunas cosas importantes, sobre todo por lo que se está presentando justamente de la militarización. La Marina, la Armada de México, es decir, trae, la Marina de Guerra trae, pues fíjate bien, desde hace más de 4 años desde que empezó este gobierno, la Secretaría de Marina ha realizado alrededor de 250 convenios para cubrir daños a víctimas de faltas a los derechos humanos, producto de las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Han desembolsado casi 63 millones de pesos, 62 millones
628,000 pesos a víctimas de violaciones o de supuestas violaciones en los últimos años, es decir, del 2018 a la fecha. Y luego, aquí en promedio se le paga casi 252,000 pesos a las víctimas, principalmente por lesiones y muertes causadas por marinos. Aquí lo que se detectó es que hay casos específicos de gente que no hay tal violaciones y le están entregando los recursos. Supuestamente por situaciones de igualdad de género, acoso y hostigamiento sexual también, dentro de la propia Secretaría, la solución de conflictos del caso naval que se pudiese presentar. Y han emitido muchas recomendaciones, 46 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Rosario Ibarra, esta sinvergüenza títere de López Obrador, que ya quisiera llegarle a la uña a su madre, y también me reservo cosas para ella, para la madre. Pero todo esto se da porque hubo una solicitud a la Secretaría de Marina para conocer lo que está pasando o cómo resarcen los daños que la Secretaría de Marina ha provocado directamente. Entonces, pues ahí está, amigas y amigos. O sea, la Marina está engañando a la gente, le pagan a supuestos personas de derechos humanos y parece que ni son, y están erogando este dinero. Ya llevan 70 millones de pesos de sus impuestos. ¿Cómo ves, Fer, el primer caso de corrupción? Híjole, bueno, pues, ¿qué te digo? Mira, sobre todo porque si tú revisas la asignación de recursos a las Fuerzas Armadas, Rolando, recuerdo que, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, por mencionarte algo, en 2021, en el presupuesto de egresos de la Federación, tenían aproximadamente un presupuesto de 35,671 millones, tan solo para Guardia Nacional. Después eso se fue incrementando hasta 50,000 millones de pesos y luego se fue incrementando hasta llegar a 85,000 millones de pesos, tan solo en el caso de la Guardia Nacional. Es decir, actualmente el presupuesto para las Fuerzas Armadas y para la Secretaría de Protección Civil asciende más o menos a 235,000 millones de pesos. Y más o menos, para que te des una idea, tanto la Sedena como la Guardia Nacional se llevan como 170,000 millones de pesos. Si tú contrastas el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas desde 2018 a la fecha, se han incrementado en un 80%. Es el presupuesto más importante, más jugoso de esta administración, y lo que indigna es que de ese dinero van tomando pequeñas rebanadas de pastel, como esta que estás mencionando, en cuestiones que tienen que ver con un caso real de corrupción, Rolando. Bueno, a ver, Fer, es que hay un detalle. López Obrador será demagogo, pero pendejo no es. Mira, directamente sabe López que desde la Sedena o desde la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía o de cualquier dependencia en materia de seguridad pública, de acuerdo a la ley de transparencia, no está obligado a otorgar datos e información en qué se gasta cada peso por ser áreas de seguridad nacional. Esto se daba en los gobiernos neoliberales, justamente, como le llama el Mesías, justamente por la peligrosidad del narcotráfico y para no dar información a los propios cárteles de la droga en qué se gastaba ABC. Y se respetaba, y era lógicamente muy bien llevado, era ordenado, era administrativamente transparente en lo que se podía dar, y había se gastaban el dinero como debía de ser, pero llegamos a un punto hoy donde López Obrador ha descubierto una enorme caja grande, no chica, grande, para manejar los recursos del gobierno, para que haga lo que se le pegue la gana, y ya todo es seguridad nacional, Fer, como el Tren Maya,
que ya lo pusieron de seguridad nacional para no darle cuentas a nadie, violando así los procedimientos, la ley federal de adquisiciones y todo lo que se presenta. Entonces, eso se está dando y me da pie para el segundo caso. Resulta que Morena reserva 3 años los datos de la elección interna. Divulgar estos datos representa un riesgo real a la seguridad nacional, argumenta el Instituto Político. Boletas están resguardadas y selladas, dice el Ojos de Sapo Mario Delgado. Perdónenme, Mario Delgado. Es que llega un momento hasta que te colerizas de estas sinvergüenzadas. No, bueno, además Mario Delgado es uno de los personajes más abominables, querido Rolando. Sí, claro, y recibió dinero del narcotráfico, del huachicol, junto con el Amponcete que va a tomar posesión como gobernador de Tamaulipas, así es que llega Américo Villarreal a través del hijo, que ya lo dijimos en el programa pasado. A pesar de los señalamientos de compra de votos, quema y robo de urnas, no quisieron revelar la información porque también los partidos políticos a través de transparencia están obligados a rendir. Pues lo reservan porque dicen que es de área de seguridad nacional los resultados. ¿Y cuánto se gastaron? Mil chingados favor. Mario Delgado afirmó que la jornada de participación fue de 3 millones de personas. Los datos no son públicos en su página de internet, ni tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto fue el monto total, ni tampoco cuáles son los resultados reales de esta elección de Morena. Y todo por área de seguridad nacional. Esto, amigas y amigos, es corrupción. Estamos ante un partido que es opaco, que es omiso, que es difuso, que es absurdamente gangsteril, porque apuntan a una limitación de datos que no se apega a los principios de proporcionalidad, de transparencia, de equidad, y representa más o menos en un retroceso de la época de los 80s, cuando estaba el peor PRI, que es el PRI de López Obrador, y no dan información a absolutamente nadie, entonces nadie vio, nadie supo cuánto se gastó directamente este partidito. Y esto me da pie, Fer, a recordar lo que en el 2018-19 el Instituto Nacional Electoral detectó de Citlali Ibáñez, el entonces presidente nacional de Morena, alias Jacob Poleski, a quien le encomendaron y más bien le increparon que no había comprobado casi 400 millones de pesos en obras que nunca se llevaron a cabo y que presentó facturas apócrifas y que se robó ese dinero la ahora diputada federal. Esto es Morena, esto es López Obrador, esto es el pandillerismo institucionalizado, la delincuencia organizada desde el gobierno, y yo creo que estas irregularidades, que por cierto fueran denunciadas por John Ackerman, Alejandro Rojas Díaz Durán y Gibran Ramírez, que acusaron opacidad. Ya se están dando con la cubeta, Fer, ya se dan hasta con la cubeta estos cínicos sinvergüenzas, porque es tanta la ambición desmedida de poder que, pues bueno, se presenta esta coyuntura. No, y además se dan con la cubeta, pero se dicen las verdades, ¿no? O sea, porque todo lo que están diciendo, tanto Gibran como Ackerman, como Alejandro Rojas Díaz Durán y como otros más que vinculan a Mario Delgado en temas como mencionabas del huachicol, del crimen organizado, del financiamiento para Morena en la elección del 2021, pues bueno, son los propios morenistas quienes lo están diciendo también, o sea, reafirman o más bien confirman algo que la prensa ya ha publicado de manera reiterada. O sea, por último, Fer, el caso, Rolando, tenemos el último en conclusión caso de esto. Yo sí considero de corrupción. Sí. ¿Me permites comentarlo? Sí, claro, adelante, Rolando. Bueno, la estrategia de López Obrador de usar el caso de Julian Assange para lavarse la cara en la izquierda, como si fuera la izquierda bolivariana, ¿no? En América Latina.
Como ya lo dijimos en el programa pasado, Julian Assange, periodista perseguido por Estados Unidos, donde reveló secretos de Estado, fue recibida su familia como los más altos honores en Palacio Nacional, porque recordemos que le entregó las llaves de la ciudad la regenta al hermano y al padre. Pues también en Palacio Nacional les dieron honores, como se recibe a un secretario de otro país, o un primer ministro, o un presidente de otro país. Y ahí hubo invitados especiales, hablaron, antes de la ceremonia del grito, o ahí mismo en la ceremonia. Y luego el presidente se desvivió de elogios para Assange, le llamó el Quijote de nuestro tiempo, de la libertad de expresión. Cínico, hipócrita, no ha existido en la historia reciente de México un presidente tan desinformado y tan subjetivo y tan, ¿cómo llamarlo, Fer? Pues tan desequilibrado como López Obrador. Nadie ha atacado tanto a los medios y a los periodistas como López Obrador. No ha tenido empacho en violar la ley, en usar el aparato de Estado para amedrentar, amenazar a cualquiera que denuncie las irregularidades y corruptelas de su administración. López es una amenaza y siempre lo ha sido para la libertad de expresión, para dinamitarla. Ha disparado a quien se le ha puesto enfrente. Ajá, y bueno, según él dice defenderla, y lo peor, ha dicho abiertamente en la mañana, ya saben a qué se exponen los que me critican, a qué se exponen, no a que sean desmentidos, eso no se ha podido, sino a que sean señalados por el dedo del presidente omnipotente, para después sus hordas, sus grupos, los ataquen, los insulten, los demeriten, los calumnien y los difamen. Pero eso no es lo peor, Fer. No ha habido en la historia de México un sexenio en el que hayan sido asesinados tantos periodistas. Solamente en este año van 15 periodistas, lo cual, fíjate bien, Fer, amigas y amigos, nos ponen a nuestro país a la par de naciones como Ucrania, que está en guerra, o Siria, o países como Uganda o otro tipo de países africanos. Y la estrategia es clara, porque es para lavarse la cara. No es nueva en la izquierda bolivariana en América Latina. Ya lo han hecho otros presidentes como Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador. Mientras perseguía a la prensa, ofrecía asilo en su embajada en Londres a Assange. Podemos definir, como le dijo Loret al propio López, que es candil de la calle, oscuridad de la casa. Esto, Fer, amigas y amigos, también es corrupción, porque le dan apoyo directamente a un perseguido y demeritan y ponen en riesgo el TEMEC, ponen en riesgo la relación México y Estados Unidos y ponen en riesgo la economía, porque la balanza comercial, como yo lo he explicado en otros programas, es de 85% en importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, pues imagínate. Y por último, Fer, cuentan que Rocío Nale ya le interesa zafarse de la Secretaría de Energía del Gabinete Federal para empezar a hacer campaña en la gubernatura de Veracruz, con recursos que hizo y amasó una fortuna multimillonaria por la refinería en Dos Bombas, Tabasco, que por cierto, la refinería no refina. Y como dijo don Teofilito, ni refinará. Al día de hoy no hay un solo barril de petróleo refinado, de crudo mexicano refinado, y como dijo aquel, ni lo habrá. Porque si bien nos vamos hasta el 2029, 2028, para poder realizar un solo barril de crudo mexicano. Entonces, pues ya está, Fer. O sea, casos de corrupción sonados con este gobierno. Cabe destacar que a Rocío Nale le hicieron en el Congreso de Veracruz la ley Nale, como también en su momento se le dieron al guerrillero de Paco Ignacio Taibo II,
que el uno era igual de patán y sinvergüenza que el hijo, como le modificaron la ley para que ese españolete de mierda tenga la dirección del Fondo de Cultura Económica. Porque ya ven las vulgaridades que dice, pues vamos a los españoles. Entonces, muy similar, le hicieron a Rocío Nale su ley, los diputados del Congreso veracruzano, porque la Constitución decía que si no eras nacido en Veracruz, como es el caso de la gordinflona de Rocío Nale, que por cierto ya está muy obesa, directamente, pues sí, come ya con manteca, come re bien. Te van a censurar. En la Secretaría de Gobernación, ¿no? No, por violencia, por violencia política de género. Al rato que te llegue tu citatorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me saludas a Bogus, a quien también le llegó uno igual. Digo, bueno, él es regidor. Afortunadamente tú no eres regidor, entonces quizá te salves. Bueno, Fer, entonces... No, pero tienes razón, o sea, finalmente sí, eso de Rocío Nale, pues yo recuerdo, bueno, ¿cuántas veces no escuchamos en los primeros meses de gobierno de Obrador que la refinería iba a costar alrededor de 8,000 millones de dólares, ¿no? Más entre 6,000 y 8,000 habían dicho que... No, ya va por 20,000 millones de dólares. No, y además, claro, y además lo que sabemos, porque también hay cosas que no sabemos porque están blindadas por seguridad nacional, como bien ha señalado. Entonces, todo este sobrecosto que va arriba del 50%, Rolando, es verdaderamente un desastre para quien quiera darse cuenta de lo que está pasando, y para quien no quiera darse cuenta de lo que está pasando, pues lamentablemente debo decirle que esto va a afectar gradualmente las finanzas públicas del país, querido Rolando. Así es, Fer. Entonces, pues esto es corrupción. Ibas a comentar algo, sí. Sí. No, totalmente. No, bueno, iba a comentar que le están teniendo... Sí. Que le están tendiendo la alfombra roja a Rocío Nale para que sea gobernadora de Veracruz. Oye, ya los veracruzanos que escojan algo decente, ¿no? O sea, bueno, pero tú ves las encuestas tú ves las encuestas de Massive Caller y de veras que son patéticas, son terribles, son lamentables, en fin. Ay, caray, bueno, pues esperemos que no sea así, Rolando, pero bueno, luego la ciudadanía nos da unas sorpresas verdaderamente atroces. Querido Rolando, pues vamos despidiéndonos, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? No se vayan, amigas y amigos, porque tenemos unas breves cápsulas ahí de Rolando en el balcón. Rolando A. Solís O en Twitter, Rolando La Nota en Facebook, YouTube y TikTok, Rolando La Nota _oficial en Instagram, amigas y amigos, para que nos sigan. Pues mis redes sociales son Twitter, @Galo Valdés, en Facebook Fernando Galindo y en YouTube @Galo Valdés. Ahí nos pueden encontrar. Los invito a leer un blog que tengo que no he podido ahorita subir nuevo contenido, pero ahí hay algunos artículos bastante divertidos. El blog se llama galovaldez.blogspot.com para que le echen una leída por si les interesa lo que hay por ahí, que tiene algo que ver de historia y de política. Rolando, pues, vámonos, como tú dices, todas no se vayan, sigue rolándola en el balcón y pues nos despedimos, queridos amigos de Contrarreloj. Bye. Nos vemos a la próxima, sean felices, recuerden, Fer, ya nos reclamaron dime. Que no decimos nuestra frase célebre, entonces hay que decirla. Recuerden, amigas y amigos, que las redes sociales y en especial YouTube son neoliberales. Neoliberales. Vámonos.
Vámonos, Recio. Vámonos, querido Rolando. Chao, Vámonos. nos vemos a la próxima. Hola amigas y amigos de RIT TV, me encuentro en Cuernavaca, Morelos, aquí en la ciudad de la eterna primavera. Me fui invitado expresamente, contrarreloj, para un evento que tiene el Partido de la Revolución Democrática. Hay un evento importantísimo de mujeres, me encuentro con Arlette McPherson, que es una gran lideresa aquí del estado. ¿Qué está haciendo el PRD aquí en Morelos? Bueno, antes que nada quiero agradecerte que hayas decidido aceptar nuestra invitación y estés aquí acompañándonos. Y bueno, pues comentarte, nosotros ahorita estamos en una época de transición como partido, ya que pues como varios lo saben, perdimos el registro. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es una reestructuración con jóvenes y mujeres. Veo que pusieron ahí una manta del Partido de la Revolución Democrática que es Soy Mariposa Amarilla. ¿Qué significa esto de Soy Mariposa Amarilla? Mariposa Amarilla surge de un grupo de mujeres a nivel nacional en donde queremos conformar redes en los distintos municipios en cuanto a ambiente, seguridad, cultura, etcétera. No nada más irnos a lo partidario, sino la red se va a hacer a nivel general con otros sectores, con militantes y simpatizantes, que, como te comentaba hace rato, queremos hacerlo un poquito más social, ya que tenemos un año casi siendo un partido socialdemócrata. Pues bueno, queremos llevarlo esto de la mano con la Organización Nacional de Mujeres. Muy bien, muchas gracias amigas y amigos de RIT TV. Vamos a seguir aquí en el evento, les traigo más entrevistas. Gracias, su amigo Rolando La Nota.